Hola, me llamo Catalina Cifuentes y les voy a explicar el desarrollo del problema 1 del trabajo de matemáticas. De la siguiente proposición dice: si un paciente tiene problemas de audición y no recibe tratamiento, entonces puede quedar sordo o recibe tratamiento. Entonces, de la siguiente proposición, si un paciente tiene problemas de audición y no recibe tratamiento, entonces puede quedar sordo o recibe el tratamiento. La vamos a simplificar. Entonces sería: si un paciente tiene problemas de audición y ahí tenemos un conector. Entonces, esta sería una proposición simple y sería P. Luego, I sería el conector I. No recibe tratamiento. Sería otra proposición simple, pero como tiene un no, sería de negación. Q. Entonces, tenemos otro conector. Luego, puede quedar sordo o recibe tratamiento. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos otro conector y aquí tendríamos la otra. Pero esta se nos repite. Pero esta es negación y esta no está en negación. Entonces sería Q sola. Y esta sería R. Luego el ejercicio 2 nos pide traducir el enunciado al lenguaje simbólico. Quiere decir que quedaría P con conjunción, negación de Q, el conector condicional, Q, disyunción, R. El ejercicio 3 nos pide construir la tabla de la verdad. Esto consiste en contar el número de letras que tiene nuestra conjunción simbolizada. Tenemos 1, 2, 3, 4. Pero ojo, tenemos dos que se repiten, solo cambia que una está en negación y la otra no. Entonces estas se cuentan como una. Sería P, Q y la fórmula que se vamos a utilizar es 2 elevado a n. Esto significa 2 elevado al número de letras que tiene su proposición. Ahora que tenemos la fórmula lista, ya que sería 2 elevado a 3, sería 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces, como tenemos 8, tenemos que dividirlas en dos partes. Serían 4 verdades y 4 falsas. Luego, en la segunda letra, sería 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas. Y en la tercera letra serían verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ahora que tenemos ya esta parte lista, nos vamos a ir al ejercicio como tal. Yo bajé un paréntesis. Ahora esta parte es muy importante ya que se tienen que fijar siempre en el conector. En este caso, este conector sería la conjunción. La conjunción se trata de que si hay verdad, verdad, es verdad. Pero aquí nos podemos fijar que Q está negativo. Entonces, todos los signos de Q pasan a estar al revés. Eso quiere decir que estas dos verdades van a ser falsas, que estas dos falsas van a ser verdades y así continuamente. Entonces, empezamos. Verdadero con, ya saben, falso sería falso. Verdadero con falso sería falso. Verdadero con verdadero sería verdadero. Verdadero con verdadero sería verdadero. Y como ya estas son todas falsas, obviamente acá van a ser todas falsas porque en el conjunción necesitamos que las dos sean verdaderas para que sea verdadero. La disyunción. En este caso, con la disyunción, necesitamos una verdadera para que sea verdadero. Pero si ambas son falsas, será falso. Entonces, será. Acá tenemos dos letras. QR. QR. Verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero con falso, verdadero. Falso con verdadero, verdadero. Falso con falso, falso. Verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero con falso, verdadero. Falso con verdadero, verdadero. Y falso con falso, falso. Y ya nos quedaría lo último, que sería el conector condicional. Ahora, este consiste en que tiene que ser verdadero con verdadero para que sea verdadero, o
tiene que estar primero el falso y después el verdadero para que sea verdadero. Pero si está el verdadero primero, entonces sería falso con verdadero, verdadero, falso con verdadero, verdadero, verdadero con verdadero, verdadero. Pero aquí tenemos un verdadero y un falso. Esto sería falso. Falso con verdadero, verdadero, falso con verdadero, verdadero, falso con verdadero, verdadero. Y cuando tenemos dos falsas, pasa también a ser verdadero. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio número 4? Nos pide identificar si la proposición es tautología, contradicción o contingencia. La tautología quiere decir que todas tienen que ser verdaderas. Cuando es contradicción, todas tienen que ser falsas. Y cuando es contingencia, pueden haber de las dos, tanto como una verdadera, una falsa o intercalada. En este caso, tenemos muchas verdaderas, pero tenemos una falsa. Entonces sería contingencia. Mi nombre es Jade González y yo les voy a presentar el problema 2. El ejercicio 1 dice que, dado el conjunto S, A, B, A o B, expresemos por comprensión el conjunto S y obtengamos su cardinalidad. En este caso, la comprensión nos quedaría que X, tales que X, grupos sanguíneos. Y la cardinalidad nos quedaría que car de S son 4, ya que la S tiene 4 elementos, es decir, A, B, A, O, y en el ejercicio 2 nos dice que hay que expresar los siguientes conjuntos por extensión. En este caso, la A nos dice que X tal es que X es hombre y tiene grupo de sangre O. En este caso solamente sería Patricio Mesa. En el B nos dice que X tal es que X es mujer y tiene grupo de sangre AB. Que en este caso ocuparemos iniciales, las cuales serían BC, CK, RB y BA. En la C nos dice que X tal es que X tiene grupo de sangre A o X tiene apellido que comienza con M. Las cuales quedarían RM, CCY, AR, RA, EN. Que esos serían los que tienen grupo de sangre A. Como en este caso nos dice O, la representamos con ese símbolo. Y ahora en los que tienen apellidos que comienzan con M serían MP y MA. Ya. En el ejercicio 3 nos dice que de los conjuntos definidos en el apartado 2 obtengamos los siguientes conjuntos. La A nos dice C menos A. Es decir, todo lo que sea, pero que esté en A. Los cuales serían RM, CY, AR, RA, EN y MA. También se puede definir como elementos que pertenecen a C, pero no a A. También se puede definir como elementos que pertenecen a C, pero no a A. La B nos dice que B unión C, complemento. Primero podemos hacer el paréntesis, los cuales nos quedaría como BC, CK, RB, BA, RM, CCY, AR, RA, EN, ME y MA. Ahora seguiríamos con el complemento, los cuales serían AY, GK, GN, AP, GJ, CS, BA,
GF y SA. Entonces, C complemento intersección B unión A. Primero resolvemos paréntesis, lo cual nos quedaría. Quiere decir que todos los elementos de B y A unidos. En este caso serían BC, CK, RB, BA y PM. Ahora resolveríamos C complemento. ¿Qué se quiere decir? C complemento, del cual serían elementos que no pertenecen a C, los cuales serían AY, BC, GK, CK, GN, AP, RB, GJ, CS, VA, BA, GF y SA. Para finalizar, haremos lo juntaremos, o sea, resolveremos todo junto. Lo cual quiere decir los elementos que tienen en común y los que faltan, los cuales quedarían CK, RB, BA y BC. Hola, mi nombre es Fernanda Aravena y vengo a presentarles el desarrollo del diagrama de Venn del ejercicio número 3. Entonces, para resolver el problema 3, tenemos todos estos datos. Tenemos que ir ordenándolos en el diagrama de Venn. Dice, solo 40 pacientes del total de examinados padecen de bronquitis, cáncer de piel y artritis. Ese dato ya lo tenemos concreto, va en la intersección de todos. Dice, 180 pacientes padecen de cáncer de piel y de bronquitis. Hay que hacer una resta para que vaya ahí. De la A, B y C. 180 menos 40, 140. Ahí estaría, 140. Ya. Si dice, entre los que padecen artritis, 420 padecen de bronquitis y 56 padecen de cáncer de piel. Entonces, lo que hay que hacer es 600 menos 420, nos quedarían 240. Y eso sería el resultado, 240. Luego, para sacar el resultado de B, hay que sumar 240 más 40 más 140, que eso nos daría un total de 420. Y hay que restarle los 800, que eso quedaría entre 80. Y ahí estaría la intersección, 380. Como ya tenemos más datos, podemos ver y tenemos que sacar los resultados de A. Sería 380 más 40 más 16, 436, menos 600, nos quedarían 164. Ahí tenemos la letra A. Y para sacar el C hay que sumar 140, 40 y 16, que eso nos quedaría en 196. Entonces hay que restarle los 200 y nos quedarían 4. Ahí tenemos resuelto el diagrama de Venn. Nos falta ver qué va en el universo, si va o no va algo. Y claro, porque dice que se examinaron 2.000 pacientes y nosotros en total, sumando todo esto, tenemos 984. Entonces 984 menos 2.000 serían 1.016. Y esos quedarían en el universo, 1.016 pacientes. Hola, mi nombre es Francisca Jara y vengo a presentarles el desarrollo del ejercicio número 3, que serían las preguntas del diagrama de Venn. En la pregunta número 1 del ejercicio número 3 nos dice ¿cuántos pacientes padecen de bronquitis o cáncer de piel? El procedimiento a seguir sería totalizar todos los pacientes que padecen de bronquitis o cáncer de piel, que en este caso serían 4. Sumamos el total de bronquitis y más el total de cáncer de piel. Esto nos daría un total de 804. 804 pacientes. Pregunta número 2. Nos dice, ¿cuántos pacientes padecen de solo artritis? Nos vamos al circulito del diagrama de Venn y ahí nos aparece el total. No tomamos en cuenta estos porque el 380 intersecta con la bronquitis. Entonces tendríamos que solo tomar en cuenta esta partecita, que sería el total de los 164. Entonces, como respuesta a los pacientes que padecen artritis, serían solo 164 pacientes.
La pregunta número 3 nos dice, ¿cuántos pacientes padecen de cáncer de piel y de artritis, pero no de bronquitis? Nos vamos al diagrama de Venn y buscamos los datos. Padecen de cáncer de piel, de artritis y no de bronquitis. Nos tendría que dar como resultado la intersección entre la A y la C, porque los demás resultados están intersectados directamente con la bronquitis. Entonces, el único resultado que nos arroja esta pregunta sería la intersección de A y C, que sería una totalidad de 16 pacientes. En la pregunta número 4 nos dice, ¿cuántos pacientes padecen de bronquitis, pero no padecen cáncer de piel? Vamos al gráfico de Venn y debemos dejar a un lado el cáncer de piel. Es decir, toda esta intersección, incluyendo el 16, el 40, el 140 y el 4, que vendrían siendo parte del cáncer de piel. Y deberíamos sumar el 240, el 380 y el 164. ¿Por qué? Porque son las cantidades de pacientes que padecen bronquitis, pero no padecen cáncer de piel. Esto nos da una totalidad de 620 pacientes. Pregunta número 5. Nos dice, ¿cuántos pacientes no padecen ninguna de las 3 enfermedades? Al dirigirnos al diagrama de Venn, nos damos cuenta que se realiza un cuadrito en el cual no está ninguna intersección ligada al ejercicio, que vendría siendo nuestro universo. Es decir, la totalidad restante de las sumas de todos estos valores de la cantidad de pacientes que padecían patologías, estas 3 patologías. La cantidad restante de este ejercicio serían 1016 pacientes que no padecen ninguna de estas 3 enfermedades, ya que al sumarlo nos daría una cantidad de 984 pacientes examinados y que padecían de estas patologías. Y la cantidad de pacientes eran 2000. Entonces, al restarle a los 2984 pacientes que fueron examinados y que sí tenían patologías, nos da una cantidad restante de 1016 pacientes que no padecían ninguna de estas 3 enfermedades. En el desarrollo número 2 de las preguntas del diagrama de Venn, nos dice que defina los siguientes conjuntos mediante operaciones entre conjuntos. La primera nos dice el conjunto de las personas que padecen cáncer de piel y de artritis. Al representarlo, podríamos decir que I significa intersección de conjuntos, representado con este símbolo. Entonces, sería cáncer de piel, representado por una C, y artritis, representada por una A. Esto, al pintarlo o al graficarlo de esta manera, nos diría que esto sería C, que podemos ponerla por este lado, intersecta con A, que vendría siendo la artritis. En la letra número B nos dice, el conjunto de las personas que padecen bronquitis o cáncer de piel, lo representaríamos así de esta manera. B sería nuestro círculo de bronquitis y la C sería del de cáncer de piel. Nos dice que bronquitis o cáncer de piel. Esto quiere decir que sería la unión de nuestros conjuntos. Entonces ennegrecemos ambos circulitos porque estos conjuntos deben unirse en su totalidad. En la letra número C nos pide el conjunto de las personas que padecen de bronquitis, pero no de cáncer de piel. El cáncer de piel lo representamos con este circulito y la de bronquitis con este otro circulito. Pero nos dice que padecen bronquitis, pero no cáncer de piel. Entonces lo que nosotros debemos ennegrecer sería esta partecita donde aparece B, que sería así, todo esto. Ennegrecer, porque solamente nos pide los que padecen bronquitis y no cáncer de piel, dejando en sí todo el cáncer de piel fuera, solo bronquitis ennegrecido. Al pasar nuestro ejercicio número B a simbólico, debemos tener en cuenta el tipo de conector. Entonces pondríamos que B es la unión de C. En nuestro ejercicio número 3 nos pide representar también nuestro ejercicio o nuestro diagrama o representación gráfica de este ejercicio a un lenguaje matemático o simbólico, donde aparecen signos y letras. Entonces, nosotros decimos que B no pertenece a C porque no se intersectan. Entonces, con ese símbolo, decimos que B y C no se intersectan. Solamente corresponde a B solito.
En la número 4 nos dice que el conjunto de las personas que no padecen ninguna de estas tres enfermedades. Esto quiere decir que el total restante de los pacientes que no padecen enfermedades, que serían los 1016, debemos ubicarlas en el universo. Es decir, ninguna de estas ninguna de estas personas restantes padecen de estas enfermedades. Y aquí, de esta manera, podemos negar esta proposición. La unión es falso, o es la negación de la unión A, B y C corresponde a el universo. Todas las personas que no padecen estas enfermedades.